Que es un tiempo hermoso en la presencia del Señor. Me encanta, bueno, me pasó algo parecido de lo que contaba Marce el domingo pasado, cuando el pastor me pidió de poder compartir. Ya el Señor había puesto una palabra en mi corazón, y sabes que en varias ocasiones en lo que va del año, hoy estamos a 18, 19, si no me equivoco, 19. En varias ocasiones en lo que va de este año me topé con un pasaje, ¿sí? Y me pasó eso tan lindo de entender bueno, que es una palabra, ¿no? Que Dios me estaba queriendo decir algo a través de esa palabra, ¿no? Muchas veces vamos a la palabra, la leemos y obviamente que es una palabra que es viva, que es eficaz, ¿no? Pero no sé si quizás le pasa lo mismo que a mí. Hay veces que leemos y entendemos que particularmente el Señor nos está queriendo decir algo especial, ¿no? Y bueno, te quiero compartir justamente esta palabra. Yo dije, bueno, Señor, me estás hablando a través de esto, así que la tomo y la quiero tomar para mi vida. Y esta palabra está en el Salmo 1, y vamos a leer el Salmo 1 desde el versículo 3, o solamente el versículo 3 por ahora. Pero este salmo está hablando de una persona que es dichosa, ¿no? Habla de una persona que es dichosa, que es feliz, que es bendecida, de una persona próspera. Y me encanta porque hoy cuando Andy abría la reunión hablaba un poco de esto, ¿no? De lo que es el éxito, qué concepción tenemos nosotros del éxito. Después José también en la ofrenda habló un poco del cansancio, del agobio. Y la verdad que sinceramente yo dije, bueno, gracias Señor porque tengo que predicar poco. Así que no los voy a demorar más que 15 minutos y nos vamos a casa. Pero esta palabra en el Salmo 3 habla de una persona que es prosperada por el Señor, ¿no? Que es bendecida, que es dichosa. Salmo 1.3 en versión NBI dice de esa persona: es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Y termina diciendo, todo cuanto hace, ¿qué dice? Prospera, ¿sí? Lo leo una vez más. De esa persona dice, es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuando hace, prospera. Ayer justo íbamos camino a Capital y vi, bueno, está todo lleno de campo, ¿no? Y en una de esas veo que hay como toda una línea de arbustos, de árboles como muy derechita, y digo, bueno, debe haber un arroyo. 500.000 veces pasé por ahí. Pero ayer justamente dije, bueno, debe haber un arroyo, ¿no? Porque justo todo campo y de la nada se ve toda una línea llena de árboles, de arbustos, y realmente era así. Era todo un canal que pasaba por ese campo, y a la orilla de ese canal que había justamente arbustos, y había, bueno, estaban ahí todos los árboles, las plantas y demás, y después seguía todo plano, ¿no? Como un arbolito de vez en cuando. Pero me gusta cuando la palabra es tan real, ¿no? Para nosotros, que realmente es así, ¿no? Entonces está diciendo que una persona, o esta persona dice que es dichosa, que es prosperada por el Señor, pero está diciendo que es como un árbol, ¿no? Como ese árbol que yo veía, esos arbustos que yo veía, que están plantados no en cualquier lugar, sino a la orilla del río, ¿no? Entonces ahí todo el tiempo se nutre, todo el tiempo está bebiendo de ese agua que necesita, de ese alimento que necesita, ¿no? De esa palabra que necesita para poder florecer, para poder dar fruto, como dice acá la palabra. Y en particular me quiero quedar con lo último que dice, que todo cuanto hace, prospera. Y pensando un poco en este pasaje, ¿no? Muchas veces nosotros cuando vamos a la palabra de Dios, ¿qué hacemos? Nos reflejamos a nosotros o nos comparamos con la palabra, ¿no? A ver si realmente lo que dice la palabra, bueno, se aplica a mí. Me gusta, por ejemplo, creo que en algún momento lo he dicho cuando leemos Corintios 13, ¿no? Que habla sobre el amor. Y en algunas ocasiones he reemplazado el amor por mi nombre y ver si yo realmente era así, ¿no? Que dice el amor es bondadoso, el amor todo lo espera. Y cuando lo pones en primera persona decís, y no sé si soy tan así, no sé si realmente yo soy tan bondadoso como tengo que ser, no sé si soy tan paciente, no sé si todo lo espero, pero
En este caso, cuando leí este pasaje, la primera pregunta que se me venía y te la comparto a vos, es justamente, ¿no? Si es posible prosperar en todo lo que hacemos, ¿no? En todos nuestros caminos. Porque ahí la palabra está diciendo, todo cuanto hace, prospera. Está hablando obviamente de una persona, ¿no? Está hablando de alguien, después vamos a desasnar un poquito más ese pasaje, pero está hablando justamente de una persona, ¿no? Está hablando de alguien, de un hombre o una mujer. Y yo te hago esa misma pregunta, ¿es posible prosperar en todo? ¿Es posible que nosotros miremos a la palabra, miremos nuestra vida y digamos, sí, realmente todo lo que hice el año 2024, todo lo que pasó durante ese año, todo lo que emprendí, todo lo que me determiné a hacer, y realmente lo hice prosperar, realmente lo alcancé? No sé si será tan así, ¿no? Cuando lo comparo a mi vida, pero acá lo que la palabra del Señor justamente nos está mostrando a nosotros es que sí es posible. Y no sé si te pasa justamente que muchas veces encontramos promesas o afirmaciones como estas en la palabra de Dios y creemos que es así, ¿no? Creemos que Dios lo puede hacer. ¿Cuántas veces hemos visto casos de sanidad en la palabra y creemos que Dios aún hoy sigue obrando sanidad, de que es un Dios bondadoso, que sigue obrando milagros? Pero cuando nos toca atravesar por eso, empieza ahí como a titubear la fe, ¿no? Y el Señor lo hará conmigo. O sea, yo en la palabra veo y creo que el Señor lo puede hacer, pero hay cosas en mi entorno, en mi alrededor o en mis situaciones que me hacen tambalear y me hacen dudar, ¿no? Pero bueno, qué bueno que la palabra de Dios siempre está ahí es una guía para nosotros, ¿no? Es como esa lumbrera en nuestro camino. Entonces, lo que la palabra de Dios dice, yo tengo que decir sí y amén. Entonces acá la palabra me está diciendo esto, ¿no? O sea, todo cuanto hace, prospera. Si yo miro para el año que pasó y vamos a estar hoy evaluando o analizando un poco lo que fue nuestro año, y bueno, capaz que no todo lo que hice prosperó, capaz que no todo lo que emprendí tuvo éxito en mi vida, ¿no? Capaz que no todo lo que me determiné a hacer justamente lo pude terminar, lo pude alcanzar en mi vida. Pero bueno, es cuestión de analizar, ¿no? Acá el Señor, y si vamos a la palabra justamente para responder esta pregunta, automáticamente todos diríamos sí, es posible. Porque lo digo yo, porque lo pienso, porque lo creo. No, porque la palabra de Dios está diciendo, todo cuanto hace, prospera. Quiere decir que si yo encomiendo al Señor todas las cosas que hago, ¿no? Mis decisiones, tanto a nivel personal, a nivel familiar, a nivel laboral, ¿no? A nivel profesional, incluso a nivel, y más importante aún, a nivel ministerial, ¿no? Que muchas veces nosotros queremos emprender cosas para el Señor o el Señor nos desafía con algo y bueno, y tomamos una decisión y hay veces que quedamos en el camino, ¿no? Entonces no sé si todo lo que emprendí el año pasado lo pude concluir, ¿no? Lo pude terminar, le pude dar un cierre, lo pude alcanzar, pero por algo la palabra del Señor me empezó a inquietar en cuanto a esto, ¿no? Entonces bueno, yo tengo que empezar a analizar. Y abro un poco mi corazón y espero que analicemos juntos y podamos llegar, cada uno llegará, ¿no? En su análisis personal, llegará a ver qué balance tuvo, ¿no? Pero bueno, para darle un cierre a esta pregunta, sí es posible, ¿no? Y volviendo al año anterior, justamente al 2024, nosotros ahora ya estamos en el 2025, estamos ahí comenzando, ¿no? Entrando en un nuevo año y como siempre decimos, llega un año nuevo y es como que, bueno, las esperanzas otra vez, ¿no? El que se pudo tomar vacaciones viene con las pilas renovadas y con todas las fuerzas y qué sé yo, y dice, bueno, este año me lo como y capaz que llega marzo, llega abril, y ya empezamos a arrastrar un pie y llega mayo y llega junio y bueno, y decimos, bueno, me tendré que tomar otras vacaciones, tengo que recargarme otra vez, no sé qué pasa, pero cuando arranca el año es como que, bueno, este es mi año, ¿no? Me lo voy a llevar puesto, me lo llevo por delante, voy a hacer todo lo que quise. Pero yo me preguntaba, ¿no? Si justamente no alcancé en este análisis que hice, si no alcancé todo lo que quise, capaz que le habré pifiado en algo, capaz que le habré errado en algo, capaz que habré tomado algunas decisiones que no eran las correctas, que no eran las mejores.
¿no? Y bueno, es cuestión de ir a la palabra y hacernos preguntas, ¿no? Pero te quiero compartir, en segundo lugar, que es un tiempo de analizar el camino hecho, ¿sí? No miramos para atrás para quedarnos ahí, para quedarnos estancados, o para añorar, ¿no? Que a veces decimos, uy, el pasado la verdad que era mejor y era más joven y tenía menos kilos y bueno, y siempre el pasado pareciera que era soltero, dirían algunos, no. Pareciera que el pasado siempre es mejor, ¿no? Pero la verdad que no es así. El Señor dice que su plan para nosotros es llevarnos de victoria en victoria, ¿no? De gloria en gloria, hasta llegar a la imagen y semejanza de Cristo, y realmente creemos que es así. Así que si vamos a analizar el año pasado, no es para añorarlo o para frustrarnos por las cosas que no alcanzamos, sino para realmente ver y analizar, ¿no? ¿Qué cosas podemos mejorar? ¿Qué cosas podemos cambiar nosotros? ¿Qué decisiones podemos tomar que nos acerquen más al Señor, que realmente nos afirmen en su palabra, ¿no? Y bueno, yo sé que cada uno en su análisis podrá ver realmente, ¿no? Si quizás el balance fue positivo o no tan positivo. Pero pensando un poco en esto, ¿no? La palabra acá nos habla que todo cuanto hace prospera, ¿no? Y está hablando de una persona específica, puede estar hablando de vos, puede estar hablando de mí. Y yo cuando pensaba esto, todo cuanto hace prospera, ¿no? Y me analizaba mi propio año, digo, bueno, está queriendo decir que no es solamente un área de mi vida, ¿no? Acá la palabra me está hablando de que todo lo que yo hago tiene que prosperar, porque la palabra de Dios me anima a eso, ¿no? Entonces quiere decir que es algo integral, que abarca todo en mi vida, pero muchas veces nosotros tenemos que ver qué cosas estamos buscando, ¿no? O en qué cosas estamos buscando ser exitosos, ¿no? En qué cosas busqué el año pasado ser exitoso y quizás no tuve el resultado que yo esperaba, en qué cosas estoy buscando prosperar, ¿no? Si el deseo de prosperar que tengo realmente está alineado a lo que Dios quiere, o es algo solamente que se me cruzó a mí por la cabeza y lo quiero alcanzar y me empeño en alcanzarlo de tal modo que descuido un montón de otras cosas, ¿no? Son todas cosas que me iba preguntando porque realmente quiero, digamos, estar en línea con lo que la palabra me dice, ¿no? Si acá la palabra está diciendo que hay alguien que puede prosperar en todo, bueno, yo quiero prosperar en todo lo que hago. Yo quiero alcanzar todo lo que me proponga o todo lo que el Señor me demande. Lo quiero alcanzar. Quiero ser un siervo fiel para el Señor. Quiero ser obediente en todo lo que el Señor me diga. Y quiero que cada cosa que se me ponga en la mano, bueno, pueda ser exitoso en ese sentido, ¿no? Pueda ser diligente, pueda ser una persona con valores, una persona honrada en lo que hace. Y acá el Señor realmente me está animando a eso. Entonces yo digo, bueno, ¿qué cosas no alcancé el año pasado? Otras, ¿qué cosas corrí? ¿No? Algunas cosas que me he propuesto quizás han sido cosas en vano, han sido cosas que no tenían un peso en mi vida, que no tenía un significado, un valor real en mi vida. Habré perdido el tiempo tras cosas que corrí, que sin embargo no las pude alcanzar ni siquiera. Me robó tiempo, me robó quizás fuerzas, ¿no? Ánimo, disgustos, ¿no? Y bueno, uno ahí tiene que empezar a ver realmente, ¿no? En qué cosas nosotros ponemos todo nuestro empeño, en qué cosas nosotros invertimos nuestro tiempo, porque realmente el tiempo es algo muy valioso, ¿no? Si yo dejé pasar oportunidades, bueno, no sé si el día de mañana vuelvo a tener esas mismas oportunidades, ¿no? Si yo dejo pasar los mejores años de mi vida y los malgasto, bueno, cuando ya vengan, ¿no? Como dice ahí la palabra, esos años oscuros, ¿no? Cuando llegue la noche donde uno diga, bueno, ya no tengo fuerza, y bueno, y empieza a replantearse, ¿qué hice con mi vida? ¿No? ¿Realmente fue provechoso el tiempo que pasó? Así que yo te pregunto si realmente fue provechoso el 2024 para tu vida. Quizás me digas, en muchas cosas sí, en muchas otras cosas no, ¿sí? Pero bueno, tenemos un año por delante para poder ver qué decisiones nosotros deberíamos mejorar en nuestra vida o qué cosas, ¿no? qué áreas tendríamos que nosotros ponernos en línea con lo que Dios nos está demandando.
Pensando un poco en esto, en lo que fue nuestro año, y pensando en la respuesta que te hayas dado, si tu balance fue positivo o fue negativo, hubo una persona en la Biblia, al menos una persona de la que quiero hablar ahora, que quizás al ser un balance, podríamos decir, de su año, ¿no? Podríamos decir que quizás no tuvo una buena temporada, no tuvo un buen año, ¿sí? Mirando para atrás o en el transcurso de lo que le iba pasando. Y quizás nosotros también nos podríamos poner en ese lugar, ¿no? Así que pensando un poco en esto, digo, bueno, Job, si tendría que analizar lo que fue ese lapso en donde tuvo tantas pruebas y tantas, bueno, para la gente que lo miraba, ¿no? Tantas desgracias, yo no sé si él hubiese analizado su año, ¿cómo le daría el balance? ¿No? Si hubiese dicho, bueno, fue un balance positivo, ¿no? La verdad que había perdido todo. Y algo que me pasa acá cuando leo a Job, justamente, pobre hombre, tras todo lo que le pasaba, ¿no? Para colmo, los amigos que tenía no eran los mejores animando, la esposa que tenía no era la mejor para sostenerlo, para darle una palabra de aliento, ¿no? Así que tras todo lo que venía sufriendo, los amigos también metían ahí como el dedo en la llaga, ¿no? Los amigos ahí tratando en su buena voluntad, tratando de ayudar a Job y de convencerlo, realmente lo que hacían era meter el dedo en la llaga, ¿no? Ellos lo que trataban de hacerle entender a Job es que él reconociera su pecado, ¿no? Que él había pecado, por ende, estaba atravesando todo lo que le venía sucediendo en su vida. Pero, sin embargo, en el mismo libro de Job, Dios ya había declarado a Job como una persona justa, como una persona que buscaba agradarle, como una persona que buscaba realmente hacer las cosas como Dios la demandaba. Pero, sin embargo, los amigos insistían en que Job tenía que reconocer su pecado, ¿no? Entonces, todas las palabras que le daban era para que él reconociera, ¿no? Se arrepintiera delante del Señor, así podía volver la dicha a su vida, podían volver las bendiciones a su vida. Pero pensando un poco en esto, ¿no? Justamente ese era el pensamiento de la época, ¿no? Si alguien pasaba por alguna desgracia, se debía únicamente a algún pecado cometido, ¿no? Y ese es el razonamiento que había. Y pensando un poco en esto, también me acordaba cuando a Jesús se presenta a Jesús con los discípulos, ¿no? Y se les presenta en el camino una persona que era ciega de nacimiento. ¿Cuál es la pregunta? No sé si se acuerdan. Está ahí en Juan 9, pero la pregunta que le hacen los discípulos a Jesús es, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o los padres? Para que naciera de esa manera, ¿no? Para que naciera con ese castigo. Porque estaba ese razonamiento. Si una persona nacía ciega, bueno, seguramente los padres habían pecado, ¿no? Si una persona estaba pasando por alguna desgracia, bueno, seguramente algo habría hecho, ¿no? Para recibir tal castigo. Pero sin embargo, ¿qué es lo que le dice Jesús? Y por eso lo comparaba con Job. Jesús le termina diciendo, me anoté ahí la respuesta, dice, Rabí, perdón, esto es lo que le preguntan los discípulos, ¿no? Rabí, ¿para qué este hombre naciera ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Y Jesús le responde que eso justamente no se debía a un pecado, sino que sucedió de esa manera, ¿para qué? Para que la obra de Dios fuera evidente en su vida. Y así lo hizo, ¿no? Porque Jesús le da la orden de que él fuera al estanque, que se lavara los ojos, el ciego, bueno, comienza a ver. Y lo que Jesús está diciendo justamente ahí es, bueno, no todo lo que suceda en la vida de las personas, por más que parezca negativo, por eso te digo, de hacer este análisis del 2024, ¿no? De lo que pasó. No todas las cosas malas quizás que nosotros pasamos, esto puede ser para otra prédica, pero es la esencia de lo que Jesús está diciendo acá y es algo de lo que quiero compartir con respecto a Job. No todo lo que nos pasa en nuestra vida, por más que nosotros lo veamos como negativo, ¿no? Tiene que ver por un error nuestro, tiene que ver por la paga bueno, la palabra dice, ¿no? Que la paga del pecado justamente es muerte, ¿no? Pero nosotros estamos en tiempo de gracia, nosotros estamos en tiempo de volver a Dios, si hemos tomado malas decisiones, de volver al Señor de todo corazón, de arrepentirnos, ¿no? Dice la palabra que seremos restaurados del todo. Entonces, lo que Jesús le estaba haciendo acá entender a sus discípulos es,
hay muchas situaciones que que te va a tocar atravesar, quizás las atravesaste el año pasado, quizás las vas a atravesar en este año, pero no desmayes, ¿sí? No, que tu fe no decaiga, porque en esas situaciones el Señor va a querer mostrar su gloria, va a querer mostrar su poder, y lo hemos comprobado a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Situaciones en las que en ese momento que lo estamos atravesando, decimos, bueno, ya no hay más salida, ¿no? ¿Qué fue lo que hice para estar en esta situación? Pero cuando pasa el tiempo y vemos la mano del Señor obrar y vemos cómo Dios se glorificó en esa situación, decimos, bueno, todo tenía un propósito, ¿no? Tenía un porqué, tenía una razón. Y eso mismo Jesús le dice a sus discípulos, ¿no? No pecó ni él ni pecaron los padres, sino que todo esto es para que sea evidente la obra del Señor en su vida, ¿no? Para que Dios se glorifique en medio de esa situación que para otros parece difícil, parece algo complicado, parece algo imposible de hacer. Pero bueno, esa idea estaba instalada, ¿no? en ese tiempo, y justamente los amigos de Job, cada vez que lo aconsejaban, querían que Job reconociera cuál era su falta, ¿no? Le daban muchos discursos tratando de que Job dijera, sí, realmente me equivoqué, realmente pequé, entonces me voy a reconciliar con el Señor, le voy a pedir perdón por mi pecado, y era eso lo que ellos buscaban. Y si vamos a Job 22, vemos a uno de estos amigos de Job, que es Elifaz, desde el versículo 21 hasta el 28. Es un pasaje muy, muy lindo, muy esperanzador, y desde el 21 dice, sométete a Dios, ponte en paz con Él, y volverá a ti, ¿la qué? La prosperidad. Dice, acepta la enseñanza que emana de su boca, grábate sus palabras en tu corazón. Si te vuelves al Todopoderoso y alejas de tu casa la maldad, serás del todo restaurado. Si tu oro refinado lo arrojas por el suelo y entre rocas y cañadas, tendrás por oro al Todopoderoso, y será Él para ti como plata refinada. En el Todopoderoso te deleitarás, ante Dios levantarás tu rostro. Cuando ores, Él te escuchará y tú le cumplirás tus promesas. Tendrás éxito en todas tus decisiones y en tus caminos brillará la luz. ¿Sí? Y decimos amén a esa palabra, y es así. Ahora, pensando un poco esto, ¿no? en este amigo de Job, a pesar de tener él una concepción errónea de la situación, ¿no? que Job estaba pasando, realmente nos deja una gran verdad, ¿sí? Nos deja a nosotros un gran mensaje, un gran consejo para volvernos a Dios. Y Pablo le dice a los tesalonicenses, ¿no? que nosotros tenemos que retener, ¿no? Dice, tenemos que examinar todas las cosas y tenemos que retener lo bueno. ¿Por qué asociaba esto? Porque muchas veces nosotros quizás, o cuántas veces nos ha pasado, de desestimar a una persona, de desestimar a alguien que nos ha aconsejado, muchas veces situaciones también que no les damos importancia, y nos perdemos la oportunidad de escuchar a Dios a través de eso, ¿no? Quizás podemos mirar a un hermano que, no sé, apenas comienza en la iglesia, ¿no? O que, no sé, recién se está reconciliando con el Señor, y capaz que nos viene a decir algo y decimos por dentro, ¿y esta persona me va a dar un consejo a mí? ¿No? O a veces también menospreciamos situaciones que pasamos en lo cotidiano y justamente nos priva de eso, ¿no? de la capacidad de poder escuchar a Dios. ¿Qué pasa con esto? Job, siempre que le hablaban sus amigos era palo tras palo, bueno, vos te tenés que arrepentir, vos tenés que volverte al Señor. Pero acá vemos que a pesar de que Elifaz no estaba del todo en lo correcto cuando le hablaba a Job y cuando trataba de aconsejarlo, vemos justamente esto, ¿no? Que le dice una gran verdad y hoy nosotros la tomamos para nuestra vida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No menospreciemos a las personas, no menospreciemos esas situaciones en las que nosotros decimos, bueno, no le damos importancia, pero el Señor nos está queriendo hablar, nos está queriendo llamar la atención. Pensando un poco en esto, también me acordaba de las maneras que Dios habla, ¿no? Y en una parte de la Biblia hay una burra, ¿no? Un burro que le habla a Balaam, ¿no?
Y yo digo, bueno, Dios hasta los burros hace hablar, ¿no? Y cuántas veces quizás yo fui ese burro hablándole a alguien, o cuántas veces quizás vos has sido ese burro, ¿no? Hablándole, haciéndole ver a alguien su error o su falta, o dando una palabra de parte de Dios. Así que mirar de al lado y decirle, Dios te puede hablar a través de este burro. No, no le digas eso. Tampoco le digas, tenés cara de burro. Pero realmente es así, ¿no? Esto habla de tener una expectativa de saber de que cuando Dios te quiere hablar, te va a hablar, ¿sí? Tenemos que estar atentos porque a veces decimos, bueno, Dios no me habló, bueno, no sé, voy a la iglesia y la verdad que la palabra era para otro, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho eso, no? Estamos escuchando una palabra, miramos para los costados y decimos, ay, ese hermano no vino, que necesita esta palabra, ¿no? Y yo estoy sentado ahí, y no, esa palabra es para mí, algo el Señor me quiere decir, ¿no? Entonces no menospreciemos esas situaciones. Acá, si bien como les decía, Elifaz tenía una concepción errónea de lo que estaba atravesando Job o el motivo por el cual Job estaba atravesando esa situación, él le deja esta gran verdad, ¿no? Y realmente es así, hay muchas verdades encerradas acá. Así que en este tiempo justamente de analizar lo transcurrido, te invito a hacerte algunas preguntas, ¿no? que yo me las he hecho con respecto a lo que fue este año o al comienzo el año que pasó o al comienzo de este año, ¿no? Pregúntate quizás qué éxito buscaste, en qué quisiste ser exitoso o de qué manera intentaste prosperar. No sé si fue una búsqueda en lo económico, una búsqueda no sé, en alguna carrera, en algo que vos emprendas, en tu trabajo. ¿En qué cosas buscaste éxito? ¿En qué cosas quisiste ser exitoso y quizás hoy estás viendo para atrás y decís, bueno, la verdad que no llegué, no alcancé, no me dio la talla, no, me quedé sin nafta en el último camino, en el último tramo, la verdad que no lo pude alcanzar? Pero es bueno analizar, ¿no? Tras qué cosas estamos corriendo, tras qué cosas nosotros queremos buscar esa prosperidad, ese éxito, eso que, bueno, acá la Biblia nos está diciendo que es posible ser exitosos o ser prosperado en todas las cosas. Un poco el mensaje anterior se nos mencionaba, ¿no? sobre esa carrera que teníamos por delante. Y a veces tenemos nosotros que detenernos, ¿no? y ver justamente de qué manera estamos avanzando en esa carrera, ¿no? De qué manera estoy corriendo, ¿no? O de hecho tendríamos que ver si esa carrera que nosotros estamos corriendo es la correcta, ¿no? Por eso en esto de ver, bueno, tras qué cosas estoy corriendo, qué cosas quiero alcanzar, qué cosas me demandan tiempo, qué cosas, no sé, muchas veces me dejan con insomnio, que no puedo dormir, que se me parte la cabeza pensando en eso y voy todo el día preocupado. Bueno, ¿realmente es una carrera correcta? No hablo de carrera ahora se cambian todos de estudio, ¿no? No hablo de la carrera, aunque también analizar y preguntárselo al Señor. No hablo de la carrera, ¿no? En cuanto al estudio, sino realmente, o sea, ¿tras qué cosas estoy corriendo, ¿no? ¿Cuál es esa carrera, ¿no? La palabra nos demanda una carrera, pero ¿cuáles son esas decisiones que yo estoy tomando o qué es eso que yo quiero alcanzar, ¿no? Pedro, por ejemplo, en Hebreo nos anima a nosotros a correr bien esa carrera, ¿no? Y hay que ver si el año que pasó nosotros lo hemos transcurrido caminando o avanzando bien o corriendo bien, ¿no? Quizás en determinados momentos tendríamos que haber hecho un alto, una pausa, volver a tomar decisiones y no lo hicimos y seguimos adelante, ¿no? En muchas ocasiones quizás si no hacemos eso, uno se termina dando la cabeza contra la pared. Pero acá Pedro, Hebreos 12:1, nos habla que esta carrera la tenemos que correr bien y dice, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Algo que acá nos está mencionando Pedro es que nosotros debemos despojarnos de todo lastre, ¿no? De todo aquello que estorba, de todo pecado. Y comparándolo un poco con el pasaje que leíamos de Job, ahí nosotros leemos que debemos también despojarnos de nuestro oro refinado, ¿no? De aquello a lo que nosotros le damos mayor valor en nuestra vida. Por un lado, Pedro nos está diciendo que nosotros nos tenemos que despojar de todo aquello que obviamente entendemos que no le agrada al Señor, ¿no? Todo ese
ese lastre, todo ese peso extra que tenemos, todo pecado, todo aquello que entendemos que es malo, todo aquello que entendemos que nos aleja del Señor, todo aquello que entendemos, ¿no? Justamente una de las concepciones del pecado es eso, todo aquello que nosotros entendemos que no le estamos dando al blanco, ¿no? Que no estamos apuntando a lo que Dios quiere. Entonces Pedro dice, bueno, ¿querés correr bien esta carrera? Despojate de todas esas cosas. No podemos querer avanzar en una carrera, sea de resistencia o lo que sea, con peso, ¿no? Entonces dice, bueno, todas esas cargas las tenemos que aligerar. Todo ese peso extra lo tenemos que sacar de nuestra vida. Entonces, en este análisis uno tendría que decir, ¿de qué manera estoy corriendo? ¿No? ¿De qué manera quise avanzar el año pasado? Hay cosas en mi vida que quizás no las he resuelto. Realmente estoy a cuenta con Dios, estoy a cuenta en el sentido de decir, sé que estoy haciendo cosas malas, sé que estoy tomando malas decisiones, sé que quizás hay pecados en mi vida que los tengo que declarar al Señor, y bueno, y acá Pedro está diciendo, despojate de todo eso para poder correr bien, ¿no? Hay cosas en las que nos tenemos que evaluar en lo interno también y ver cómo estamos reaccionando, ¿no? Cómo eso nos perjudica, o cómo, quizás si son buenas decisiones, cómo eso nos impulsa a caminar esta carrera de la fe. Pero por otro lado, leemos que Job nos dice que si nosotros arrojamos por el suelo a nuestro oro refinado, ¿no? Aquello que le damos valor, quizás hay cosas que son buenas en nuestra vida. Quizás no todo en nuestra vida sea negativo, sea malo, sea pecado. Hay cosas que son de valor, hay cosas que hay que darle un valor en nuestra vida, pero quizás está pasando por encima, ¿no? de ese lugar que solamente le pertenece al Señor. Quizás, algo que Marce nos compartía con respecto a Pablo, ¿no? que él dice que todo lo consideraba como estiércol, ¿no? como basura, con tal de alcanzar a Cristo, ¿no? Y realmente hay cosas que nosotros tenemos en nuestra vida que son de mucho valor, pero le tenemos que dar el lugar que se merece. Entonces, ya sea cualquiera de los dos casos, el objetivo es el mismo, es despojarnos de algo para poder alcanzar a Dios, ¿no? Entonces, me despojo de mi pecado para poder correr, no de una manera que al Señor le agrada, pero también aquellas cosas que tienen valor en mi vida, le doy el lugar que se merece, ¿sí? Ni más ni menos, porque sabemos que el que anhela todo de nosotros es el Señor, y el que anhela ser el centro de nuestra vida es el Señor. Y eso, por más que sean cosas buenas, también uno las tiene que analizar. Porque capaz que al darle mucho valor a esas cosas que lo tenemos como oro refinado, puede ser una relación, puede ser hasta un ministerio, puede ser un servicio para el Señor. Quizás le damos valor a nuestra vida, pero nos ocupa demasiado tiempo, y lo más importante que es nuestro tiempo con el Señor lo terminamos descuidando por eso, ¿no? O el Señor nos puso una meta, nos puso un objetivo, y nosotros vamos en pos de eso, pero también estamos haciendo un montón de otras cosas. Entonces lo que el Señor me fue poniendo como prioridad, lo voy haciendo cuando puedo, lo voy haciendo a medias, lo voy haciendo con las últimas fuerzas que me quedan. Entonces, habría que ver, ¿no? de qué nosotros nos tenemos que despojar. Y te hago una pregunta, y me la hago a mí también. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a dejar de lado para tener por oro al Todopoderoso, ¿no? Como dice ahí Job, ¿no? Entonces, ¿qué pecado, qué malas amistades, qué cosas tenés que quitar de tu vida, qué lastre tenés que sacar de tu vida, ¿no? O qué cosas a las que vos le das valor en tu vida tenés que decir, bueno, lo voy a poner en el lugar que se merece. De lo otro obviamente nos vamos a despojar, ¿no? No nos sirve. Pero esto que sí es oro para nosotros, que sí es valioso para nosotros, le voy a dar el lugar que se merece, porque como dice acá la palabra, quiero tener como ese oro, ese tesoro, ¿no? Que sea Dios en mi vida. Obviamente que hay un montón de cosas que cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, ¿no? El Señor se encarga, y justamente ahí uno se evita un montón de problemas, un montón de cargas extras, un montón de disgustos, porque estamos poniendo en primer lugar al Señor, ¿sí?
Con respecto a esto, ¿no? Para correr bien, debemos justamente cambiar las cargas. Y en Mateo 11, del 28 al 30, es Jesús hablándole a sus discípulos, ¿no? Hablándole a la gente que lo escuchaba. Y con esto de cambiar las cargas me refiero a que Jesús está diciendo acá, Mateo 11, 28 y 30, dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. ¿Sí? Y en esto de caminar y avanzar, justamente Jesús nos invita a nosotros a caminar livianos, ¿no? A caminar descansados. La carga que Él nos ofrece no nos entorpece, no nos retrasa, sino que nos da descanso, nos da alivio, nos da propósito, ¿no? El Señor nos está haciendo un trueque ahí. Bueno, dame todo eso que te pesa, dame todo eso que te genera malestar, dame todo eso que te genera un peso extra, dame todo eso que te está quitando las ganas, que te está quitando el entusiasmo, que te está quitando hasta el amor por servirme. Dámelo. Y tomá mi carga y vas a ver que vas a poder andar liviano, que vas a poder andar seguro. Porque la carga que el Señor nos da nos trae paz, nos trae descanso, nos trae alivio, ¿no? Hoy José nos compartía un poco sobre esto, ¿no? De estar agobiados, ¿no? Esos quizás trabajos duros. Pero el Señor nos quiere dar descanso. El Señor quiere aliviar nuestras cargas, quiere alivianarlas para que nosotros podamos correr esa carrera que Él quiere que corramos, la podamos correr de la mejor manera. La podamos correr livianos, la podamos correr sin obstáculos, que la podamos... Bueno, hay carreras de obstáculos, se puede tomar para un montón de cosas, ¿no? ¿Van a haber obstáculos? Sí, van a haber obstáculos, pero el Señor nos invita a nosotros a poder caminar y a poder andar en ese camino livianos. Eso es lo que Él quiere, ¿no? Realmente... No sé si te entusiasma, ¿no? Pero lo que Jesús acá nos está proponiendo justamente es algo sumamente superador a lo que uno espera, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros creemos que, me pidieron para servir en la iglesia? ¿A qué hora? A las 7 de la tarde del miércoles. A las 7 de la tarde del miércoles, ¿no? Y si lo tomo de esa manera, ¿qué es para mí? Una carga, un peso, ¿no? El domingo también me toca tocar la guitarra. El domingo me toca tocar la guitarra, yo quería dormir, ¿no? Y bueno, o sea, es una dicha el poder servir a Dios, ¿no? Y sinceramente no estoy tomando esa carga que Jesús me da como un beneficio, como, bueno, Señor, gracias, estás confiando en mí, estás confiando, crees que, me capacitaste, me diste los dones, pero gracias porque me tomás en cuenta. No, lo estoy tomando como si fuese una carga. Y sin embargo... cosas que Jesús dice que sí son una carga, lo tomamos como un beneficio nuestro, ¿no? Hay muchas cosas que quizás entendemos que nos gustan, que no sé, puede ser un hobby, puede ser lo que sea, pero te está quitando tiempo, te está quitando el foco de las cosas que realmente tenés que hacer, de las cosas que realmente son importantes, ¿no? Y creemos que lo otro sí es una carga, pero esto no, porque me gusta, me da ganas de hacerlo. Pero el Señor nos cambia ahí la carga, ¿no? Y el Señor nos está diciendo, bueno, ¿querés hacer eso? Hacelo, pero vas a terminar cansado, vas a terminar fatigado, vas a terminar agobiado, ¿no? Y cuando nosotros nos metemos de lleno a volcar nuestra vida, ¿no? Nuestros dones, nuestro talento, todo lo que hacemos al Señor, el Señor nos está diciendo que, bueno, que Él nos va a llevar, ¿no? Que Él nos va a acompañar, que Él va a hacer que nuestras cargas se vayan y darnos su carga que es ligera, que es liviana, para que nosotros podamos andar con la cabeza en alto, que nosotros podamos andar erguidos, que nosotros podamos avanzar de la manera correcta por las cosas que Dios nos demanda. Así que quizás si terminaste tu año con lo último que te quedó de tus fuerzas, yo realmente, siendo sincero, llegó un momento a pesarme, en lo que, no sé si a pesarme, pero terminaba muy cansado, ¿no? Y la verdad que no he renegado nunca del Señor o de servirle, pero sí que noté que ese final de año es como que llegué con las últimas fuerzas.
llegué con lo último que tenía, ¿no? Y encima para mis vacaciones falta como 3 meses todavía. Pero realmente esta palabra me llegó y bueno, fue un tiempo de análisis, ¿no? En el hecho de decir, bueno, ¿cómo quiero que este 2025 sean las cosas? Realmente, porque muchas veces pasa, hermanos, que aún nuestro servicio en la iglesia lo hacemos con nuestra fuerza, o lo queremos hacer con nuestra fuerza, ¿no? Nuestro servicio para Dios. Y eso desgasta, ¿no? Me gusta mucho cuando esa visión del profeta, ¿no? Que el Espíritu dice que lo llama, ¿no? Entonces lo llama desde el río, ¿no? Y hasta que Ezequiel, creo que era, si alguien, creo que es Ezequiel, hasta que Ezequiel no llega a donde ya el agua lo tapaba, la corriente lo tapaba, ¿no? Al principio era todo con esfuerzo. ¿Por qué? Porque el agua le llegaba a los tobillos y bueno, y eso tenés que hacer un peso extra, ¿no? El agua le llevaba hasta la rodilla y bueno, o sea, está sirviendo, pero de alguna manera lo está haciendo con su fuerza. Ahora cuando él llega donde la corriente ya lo llevaba, dice, la única manera de cruzarlo era nado, ¿no? Y un poco, no es hacer la plancha, pero sí es reconocer ese que, bueno, el Señor hace que todo fluya, ¿no? El Señor hace que nuestras cargas se alivianen, el Señor hace que realmente no tenga que ser con fuerza humana, sino que Él es quien renueva nuestra fuerza, Él es el que alcanza, dice la palabra, ¿no? Él puede hacer mucho más de lo que nosotros podemos imaginarnos, de lo que nosotros podemos pedir. Entonces, bueno, Señor, encárgate vos, ¿no? Yo soy un instrumento, voy a estar dispuesto a todo lo que quieras, pero por favor, Señor, que seas vos obrando a través de mi vida, ¿no? Porque es ahí donde realmente nosotros podemos dar ese fruto que al Señor le agrada. Cuando solamente nos abandonamos a Él y que Él sea el que toma las decisiones de nuestra vida o el que maneja, el que guía nuestros pasos. Y así que tomémonos esta palabra de Jesús, ¿no? Él dice que todos aquellos que estén cansados, todos aquellos que estén agobiados, bueno, vayan a Jesús, ¿no? Y Él les va a dar descanso. Esa palabra la conocemos, esa palabra la hemos escuchado un montón de veces, pero muchas veces cuando estamos cansados nos decimos, bueno, Señor, no tengo fuerzas, ¿no? Y el Señor está queriendo en este tiempo renovar nuestras fuerzas para que podamos esta carrera que tenemos por delante la podamos realmente caminar como Jesús quiere, ¿no? Realmente que corramos o que caminemos en este camino que tenemos por delante, pero el Señor dice, dame tus cargas, toma las mías y vas a ver cómo todo fluye, ¿no? Cómo todo realmente, como el cauce del río, ¿no? Cómo todo va por la dirección que el Señor quiere. Yo no sé si es lo que esperás para este año, pero cuando yo preparaba esto y el Señor me hablaba, decía, bueno, realmente quiero eso, ¿no? Realmente quiero dejar todas mis cargas en el Señor y que Él sea quien me sostenga en todo momento, que Él sea el que guíe, que yo esté para obedecer. En tercer lugar, te invito a que veamos, ¿no? Que en cuanto a esto de prosperar, que es el anhelo de Dios justamente, prosperarnos en todo, ¿no? Porque Él nos está prometiendo en su palabra que es posible prosperar en todo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hablamos de prosperidad? Quizás es una palabra que está, lamentablemente, nos puede generar cierto rechazo hoy en día, porque es una palabra muy manoseada, muy mal interpretada o muy distorsionada, como tantas otras palabras que hay. Entonces, cuando escuchamos hablar de prosperidad o de éxito, creemos, una vez alguien me discutía, ¿no? La Biblia en ningún momento menciona el éxito, me decía, y era una persona grande y yo creo que tenía, no sé, 15, 16 años, 17 como mucho. Y eso me quedó siempre grabado. Y bueno, yo no conocía mucho de la palabra, ¿no? O conocía, ahí estaba adentrándome en la palabra. Y ese hombre me decía eso, ¿no? No, porque la Biblia nunca menciona el éxito y porque nosotros tenemos que ser humildes y porque nosotros... Bueno, yo me quedé con eso y bueno, listo. Y cuando encontré en la Biblia la palabra éxito, nunca más en mi vida lo vi al Señor. Pero yo digo, ¿por qué no tenía esa palabra en ese momento? Pero hay gente que es reacia en cuanto a eso, ¿no? En cuanto a hablar de prosperidad, de éxito, vemos como que no, pero eso es para otra cosa, nosotros tenemos que ser humildes, nosotros tenemos que trabajar en lo que Dios quiere.
Y la verdad que el anhelo del Señor justamente es prosperarnos en todas las cosas. Y en el contexto bíblico justamente esta palabra tiene un significado que va más allá de un bienestar, ¿no? Lo toma en cuenta, pero va más allá de un bienestar material, ¿no? Y se relaciona con el cumplimiento de los propósitos divinos en la vida de una persona, de un individuo, de un hombre, una mujer, y se abarcando aspectos que son espirituales, emocionales y materiales, en armonía ¿con qué? Con la voluntad de Dios. Entonces, Dios no me prospera en todo lo que yo quiero, o en todo lo que a mí se me antoje, porque me gusta esto, me gusta aquello, quiero hacer de todo, ¿no? Siempre tiene que estar en armonía con la voluntad del Señor. En Juan 3, en tercera de Juan 1:2, Juan ahí hablándole a uno de sus hermanos, a uno de sus discípulos, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera, ¿qué? Tu alma. ¿Sí? Y fíjense que Jesús en el versículo anterior dice que Él nos iba a dar descanso para nuestras almas, ¿no? Entonces, ¿cómo todo está relacionado? La prosperidad, justamente acá Juan está diciendo: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, ¿no? Y ahí vemos cómo la palabra ahí está abarcando todo, ¿no? Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tercera de Juan 1:2. Entonces acá vemos justamente que el prosperar en todo está atado a la manera en que mi alma prospera, ¿no? La prosperidad que viene de Dios realmente es eso, ¿no? Es el entender que mi alma está satisfecha en Dios, que entiendo que en Dios tengo todo lo que necesito. Por ende, el Señor, en esa comunión que yo tengo con Él, el Señor me llena de su palabra, me llena de su espíritu, el Señor me llena de su poder, de su gracia, de su amor. Entonces, bueno, mi alma, ¿no?, se empieza a regocijar en el Señor, se empieza a expandir en el Señor. Y acá Juan está diciendo, bueno, que en todas las cosas prosperes, ¿sí?, que tengas éxito en todas las cosas, así como estás prosperando en tu alma, ¿no? Él veía en Gallo, la persona a la que le hablaba, ¿no? Veía una persona que se involucraba con el Señor, que estaba pendiente del Señor, que estaba en comunión con el Señor. Entonces dice, bueno, así como está prosperando tu relación con Dios, así como estás prosperando y creciendo en tu relación con Dios, bueno, que seas prosperado en todas las cosas, ¿no? Dice que tengas buena salud. Entonces yo no puedo pretender ser exitoso, dar un fruto que sea duradero o agradable en todo lo que hago si no soy exitoso o próspero en mi relación con Dios. Y ahí está la esencia de todo, ¿no? Si yo no invierto en mi relación con Dios, si yo no profundizo mi relación con Dios, no puedo querer ser exitoso o próspero en las cosas que quiero alcanzar. Entonces realmente es para analizar, si hay muchas cosas que nos han quedado en el camino, bueno, ¿cómo ha estado nuestra relación con Dios? ¿En qué lugar ha estado? ¿Qué tanto hemos profundizado en el Señor? ¿Qué tanto hemos bebido de su presencia, de lo que Él tiene para nosotros? Porque es vital para nuestra vida. Acá vemos que si el Señor no hace prosperar nuestra alma, no podemos tener éxito en las demás cosas. La base es esa. El título de esta prédica, no sé si lo dije al principio, pero justamente es eso, ¿no? Primero, lo primero. Cómo prospera mi alma cómo prospera mi alma cuando yo mantengo una relación estrecha con Dios. Por ende, puedo ser exitoso en las otras cosas, ¿no? Y que le vaya bien en todos tus caminos, dice la palabra, ¿no? Y realmente es así cuando uno, lo he comprobado, ¿no? Cuando nos volcamos de lleno al Señor, hay un montón de cosas que quizás nosotros estamos años y años o meses o tratando de hacer las cosas a nuestra manera, y un segundo que le decimos, bueno, Señor, lo dejo en tus manos, ¿no le ha pasado que se ha solucionado de una manera mucho más rápida, de una manera hasta quizás mucho más sencilla de lo que nosotros lo pudiéramos haber hecho? Pero eso se llama descanso, eso se llama confianza en el Señor.
Entonces, hoy Andy justo hablaba de las inversiones, ¿no? De las criptomonedas y por ahí muchos buscan el éxito en eso, ¿no? Pero yo creo que la mejor y mayor inversión en este 2025 justamente es meternos de lleno, ¿no? A cultivar una relación profunda con Dios, con ese Dios que anhela que a sus hijos les vaya bien, con ese Dios que anhela prosperarnos en todas las cosas, pero en primer lugar, prosperar nuestra alma, ¿no? Nuestra relación con Él. De sentirnos plenos en todo momento, de entender de que si lo tenemos a Cristo, lo tenemos todo y no nos hace falta nada más. Esa es una persona, la persona que vive de esa manera y entiende de esa manera, es una persona que ha tirado su oro refinado, que se ha despojado de esas cosas y lo tiene por oro al Todopoderoso, ¿no? Así que nos tomamos de esa palabra. En 2 de Crónicas 26:5, habla de Usías, un rey joven de Judá. 2 de Crónicas 26:5 dice, y mientras vivió Zacarías, quien lo instruyó en el temor de Dios, se empeñó en buscar al Señor. ¿Quién? Usías, ¿no? O sea, mientras vivió Zacarías, quien lo había instruido en el temor del Señor, dice que Usías se empeñó en buscar al Señor. Dice, mientras Usías buscó a Dios, Dios le dio prosperidad, ¿sí? Entonces, mientras él buscó al Señor, el Señor se encargó de prosperarlo. Entonces, él no buscó la prosperidad, ¿no? Él buscó a Dios. ¿Cuántas veces nosotros vamos tras la prosperidad o el éxito y nos olvidamos de aquel que nos puede dar todas las cosas, aún mucho más de lo que nosotros podemos pensar o podemos imaginar o incluso podamos pedir? Obviamente acá nosotros vemos que lo que nos está diciendo la palabra es que Usías se empeñó a buscar al Señor y dice que mientras él lo buscaba, Dios lo prosperó. O sea, no está diciendo que Usías estaba buscando ser próspero, no está diciendo que Usías buscó tener riquezas, y no está malo, no está mal el querer progresar en la vida, el querer avanzar en el trabajo, en la carrera. Eso no tiene nada de malo, pero acá lo que nos está enseñando la palabra es que en el corazón de Usías estuvo primeramente buscar al Señor, ¿no? No estuvo el querer ir tras riquezas, el querer prosperar. Entonces, volviendo al Salmo 1, vemos justamente dónde está la clave, ¿no? de la dicha del hombre y la mujer que Dios hace prosperar. Vamos a leer el Salmo mientras le invito a los chicos que puedan ir pasando. Salmo 1, del 1 al 3. Dice, dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores. Versículo 2 dice, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Y termina diciendo lo que este versículo, ¿no?, con el que empezamos, dice, es como árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan, todo cuanto hace prospera. Entonces nosotros necesitamos volvernos a Dios de todo corazón. El resto de las cosas el Señor lo añade. ¿Cuál es la clave acá? O la base para que este hombre, esta mujer, sea como un árbol plantado a la orilla de un río. La base es que no sigue el consejo de los malvados. La base es que no se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores. O realmente la base de esa persona es que en la ley del Señor se deleita de día y de noche y medita en ella. Porque a veces en esto de obedecer a Dios, muchas veces nos centramos más en lo negativo, ¿no?, en lo que no tengo que hacer. Y no nos centramos en lo que sí tenemos que hacer. Una cosa es que yo puedo decir, bueno, yo no tengo que mentir, ¿no?, entonces no miento.
Y otras cosas que yo diga, bueno, al Señor le gusta que yo diga la verdad, o el Señor me pide que yo diga la verdad. Porque quizás no pareciera que no hay diferencia entre esas dos cosas. Pero una cosa es conocer lo que el Señor espera de mí y querer agradar al Señor y querer honrar su corazón. Y otra cosa es entender lo que, o querer evitar aquellas cosas que yo digo, bueno, sé que están mal, sé que no las tengo que hacer, porque muchas veces nos volvemos como muy religiosos en ese sentido, de decir, bueno, esto no, esto no, esto no, esto no, y nos estamos quitando libertades, porque realmente el obedecer a Dios, el honrar a Dios, el poner a Dios en primer lugar, es la mayor libertad de nuestra vida. Entonces yo no tengo que andar por ahí pensando en que esto es pecado, esto no lo tengo que hacer, porque ya soy una persona que entiende y comprende lo que hay en el corazón de Dios. Entonces, lo que Dios quiere que yo haga, lo que Dios anhela, la manera en que Dios busca que yo agrade su corazón, eso es lo que yo tengo que hacer, eso es lo que yo tengo que buscar. Me gusta cuando está David ahí durmiendo, el rey David, y se le escucha como ese susurro, ¿no? Que dice, ¿quién me diera de beber agua? Y no fue una orden que él dio. Y sin embargo sus soldados, ¿qué hicieron? No tenían agua en ese momento, se fueron al campamento enemigo, arriesgaron sus vidas, solamente por complacer el deseo del rey. Ese susurro del rey. Y eso habla de estar cerca, habla de relación, y es lo que Dios quiere en este tiempo. Entonces enfoquémonos en lo que agrada al corazón de Dios. ¿Cuántas veces quizás hemos cantado esto, no? Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Y después decimos, bueno, ¿realmente es así en nuestra vida? ¿Realmente el Señor es todo lo que tenemos? Me gusta el salmo que dice, no, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. No en otra cosa. Porque lo que viene de la mano del Señor es lo mejor. Entonces necesitamos volvernos a Dios de todo corazón. Él conoce cuáles son tus necesidades, Él conoce los anhelos del corazón. El Señor no es deudor de nadie. Pero en este 2025 nuestra mayor necesidad debe ser el Señor, debe ser su presencia. Moisés le dijo a Dios, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Cuántas veces nosotros hemos encarado cosas sin consultarle al Señor? Si te quieres poner de pie, cerrar tus ojos o querés cerrar tus ojos en tu lugar, hacelo, pero vamos a pedirle ahí en oración al Señor, hablar con Él. Vos sabés cómo fue tu proceder durante todo el año. Sabés si te tenés que poner a cuentas con el Señor. También podemos agradecer por las cosas que el Señor nos ha dado, lo que nos ha permitido vivir. Yo reconozco que en el 2024 muchas veces corrí mal. En muchas ocasiones he corrido cargado, fatigado. Pero también reconozco que el Señor en su gracia y misericordia me sostuvo y me invitó a cambiar mis cargas por las suyas, y es lo que está haciendo en este tiempo. Porque tenemos un propósito, porque tenemos llamado, porque hay una palabra de Dios sobre tu vida, no podemos desperdiciar el tiempo. Así que proponete este año correr bien, correr en la dirección correcta, correr la carrera correcta. El resto de las cosas el Señor las añade. Sí, Señor. Hablale al Señor en tus propias palabras. Te amamos, Señor.
Queremos honrarte con nuestro caminar, con nuestras decisiones, Señor. Y te pedimos perdón si nos hemos desviado, Señor. Te pedimos perdón si hemos tomado atajos, Señor. Te pedimos perdón si nos hemos preocupado de más en situaciones. Así con los ojos cerrados te leo una vez más el pasaje de Job. Sométete a Dios, ponte en paz con Él y volverá a ti la prosperidad. Acepta la enseñanza que emana de su boca. Grábate sus palabras en tu corazón. Si te vuelves al Todopoderoso y alejas de tu casa la maldad, serás del todo restaurado. Si tu oro refinado lo arrojas por el suelo entre rocas y cañadas, tendrás por oro al Todopoderoso. Será Él para ti como plata refinada. En el Todopoderoso te deleitarás, ante Dios levantarás tu rostro. Cuando ores, Él te escuchará y tú le cumplirás tus promesas. Tendrás éxito en tus decisiones y en tus caminos brillará la luz. Amén a la palabra del Señor. Eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud, Cristo Jesús. Señor, no queremos nada más que tu presencia. Plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo, Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, Señor. Eres mi plenitud. Declaramos, Señor, que en vos Cristo estamos completos. Jesús, Tú eres nuestra plenitud, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor.
Llena este lugar de tu presencia, Señor. Eres mi plenitud, oh Cristo Jesús, eres mi plenitud. Amén. Y de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. No hay nada, Señor, como tu favor, no hay nada como tu abrazo, no hay nada como tu aprobación. Señor, no queremos correr tras aquellas cosas, Señor, que sabemos que desgastan, que muchas veces nos quitan el sueño. Te pedimos perdón si hemos corrido de esa manera. Señor, que nuestra carrera sea hacia lo profundo, Señor, sea profundizar en vos, en nuestra relación. ¿Cuántas veces, Señor, hemos salido a las corridas porque el tiempo lo demandaba? Te pedimos perdón por eso, Señor. Pero ayúdanos, Espíritu Santo, que en este tiempo nosotros podamos decidir, que podamos decidir bien, Señor, que en todo momento te pongamos a vos en primer lugar. Que nuestras decisiones, Señor, se enfoquen en obedecerte, en agradar tu corazón, Señor. Tu palabra dice que vos no sos deudor de nadie y entendemos que es así, Señor. Pero, Señor, demandás todo de nosotros. Dice la palabra que el Espíritu del Señor anhela ardientemente, el Espíritu quiso morar en nosotros. Mira de qué manera el Señor nos busca. Mira de qué manera el Señor nos desea. Que sea un tiempo de decisiones firmes en el Señor, de profundizar en su palabra, de profundizar en oración con Él, en lo que el Señor quiere, para poder ser provechosos en los caminos del Señor, para poder ser provechosos en sus manos. Deja todas tus cargas, tu mochila, tu peso en las manos del Señor y toma la carga que Cristo te quiere dar. Responde al llamado del Señor, séle fiel a ese llamado, a ese servicio que el Señor te está pidiendo, porque no es una carga. Es una dicha que el Señor te escoja, que nos escoja, ser instrumentos en sus manos, servirle con fidelidad, con amor, ser perseverante. Señor, dejamos este tiempo en tus manos. Te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por ese abrazo de Padre bueno, que dirige, que corrige, que alinea los pasos, que nos muestra un camino. Gracias, Señor. No queremos que este 2025 pase desapercibido, no queremos que enero siga pasando desapercibido, Señor. Volvámonos de todo corazón al Señor, a profundizar. El agua profunda en el pozo es el agua más fresca, más pura, más limpia. No podemos quedar solamente con el agua de la superficie. Debemos cavar hondo nuestra relación con el Señor. Gracias, Señor. Declaramos que es así, que sos la plenitud de todo, que te necesitamos en todo momento, que te necesitamos en todo lo que hacemos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén y amén.